Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor y en esta mañana quiero invitarles para que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Si ya usted está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, vamos a mirar del verso 22 hasta el verso 30. Te adoramos, Señor Jesús, tú eres bueno. Tu palabra es verdad y esta mañana quisiéramos, Señor, que tú nos hables para afirmarnos, para afianzarnos en la fe. Esa fe puesta en ti, Señor, en tus palabras, en tus promesas, en tu maravillosa obra que hizo por toda la humanidad. Asumimos esa palabra tuya en nuestras almas y que por ella nosotros podamos caminar con toda firmeza. Verso 22. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándolo al otro lado del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Amén. Que Dios bendiga su palabra en su vida, en mi vida. Tomemos asiento, por favor. Quiero compartirles en esta mañana bajo el título 3 niveles en la relación con Dios. 3 niveles en la relación con Dios. Los textos que vamos a referir hoy nos hablarán que existen como 3 formas de relacionarnos con nuestro amado Dios. Y la idea es que al terminar el servicio nosotros sepamos perfectamente en cuál de esos 3 niveles andamos como hijos de Dios. En nuestra vida hay recuerdos que nos marcaron de cosas que pasaron en nuestra vida, acontecimientos que nos marcaron, que nunca se olvidan. Una de ellas, por ejemplo, para los que estamos casados es el matrimonio, ese día cuando nos casamos, cuando fue nuestra boda, de pronto cuando nació nuestro primer hijo, cuando se recibió ese título académico después de estudiar tal vez 4 o 5 años de sacrificio y de esfuerzo. Pero también hay otro acontecimiento que recordamos con mucha gratitud, con mucho amor, y es cuando Jesús llegó a nuestra vida, cuando cuando Él nos rindió para que nosotros pudiésemos terminar a sus pies, rindiendo nuestras vidas y recibiéndolo a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa hermosa experiencia? No se nos olvida. Yo me acuerdo que yo me convertí un 10 de octubre de 1982, vaya haciendo cuenta cuántos años. Y creo que esa fue la mejor experiencia de mi vida, hasta el día de hoy lo ha sido. Y siempre hay memoria
una memoria que no se borra y que la recuerdo con mucha gratitud, no con nostalgia, sino con alegría, porque fue el día en que salí del abismo, en que salí del lodo donde estaba, donde se me abrió un espectro lleno de esperanza, de promesas, de vida. Dios allí cambió todo. Y esa es una experiencia que yo no la olvido. Me acuerdo que llegué en una situación difícil. Estaba joven, mi vida era una confusión, 1000 preguntas, y estaba asumiendo caminos que me hubieran llevado a la destrucción. Pero yo puedo decir que llegó Jesús a tiempo para rescatarme y para darme una nueva vida. ¿En qué condición estaba usted cuando llegó al Señor? Yo diría que muchísimas personas llegaron al Señor Jesús o Jesús llegó a sus vidas cuando estaban pasando el peor de los momentos. Algunos estaban pasando una crisis económica muy grande y tal vez esa crisis los llevó a buscar en Jesús un cambio, una transformación. A otros tal vez se acercaron al Señor por cuestiones de salud, por una enfermedad que los llevó a postrarse a los pies de Él para recibir sanidad. Otros, tal vez porque tenían su relación matrimonial vuelta a trizas y se acercaron buscando una solución. Otros tal vez llegaron al Señor porque la vida les era muy pesada, ya se había convertido en una carga, tal vez por problemas emocionales, afectivos. No sé cuál fue la situación que a usted lo trajo al Señor. Hay algo bien importante, es que desde ese día en que Jesús llegó a su vida, entró a su corazón, desde ese día hasta hoy, usted ha permanecido, ha perseverado. Y con todas las luchas de la vida, aquí está caminando con Dios. Y eso es de aplaudir. Así que vamos a darle un aplauso al Señor y a usted mismo, porque hasta ahora ha podido caminar. ¿Sabe? Muchas personas, Jesús se acercó al mundo, Jesús se acercó a las personas. Él caminó entre multitudes, Él caminó entre pocos. Un día tal vez se relacionó con pocos, pero al otro día estaba rodeado de mucha gente. Y esos muchos tuvieron contacto con el Señor, pero se fueron, no caminaron con Él. La propuesta que Él traía a ellos no les pareció. Y muchos se acercaron, tal vez por la misma razón por la cual nosotros nos acercamos a Él. Por un milagro, por un beneficio, por un favor. Y el Señor, que no puede negarse a sí mismo, porque Él es por esencia misericordia, Él es por esencia amor compasivo, pues a todo aquel que se acercó pidiendo un milagro de sanidad, un milagro de liberación, el Señor lo hizo. Pero ¿qué pasó? Que muchos de esos beneficiarios, una vez que lo recibieron, se fueron. No se interesaron por ir a conocerlo a Él. No se preocuparon por tener una vida eternamente agradecida con Él por tan grande obra que Él hizo. Y entonces podemos decir que ese es el primer nivel. Cuando una persona se acerca a relacionarse con el Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesús, se relaciona por un beneficio. De hecho, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que ustedes me buscan no por las señales que han visto, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y el Señor se los dijo en la cara, porque claro, en ese milagro, cuando el Señor convirtió ese pan y esos peces en montones de comida para saciar a una multitud muy numerosa,
ese día ellos quedaron plenos, quedaron satisfechos, pero como al otro día tenían nuevamente hambre, empezaron a buscarlo porque sabía que él les podía solucionar el problema del estómago, Ahora, importante que nosotros aprendamos esto. El Señor Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que viene a buscarme, me halla. Y el que viene a pedir, yo le doy. Entonces no se nos haga extraño, porque el Señor Dios bendice a tanta gente. Yo diría que bendice a toda la gente. Y bendice aunque la gente no venga a Él, aunque no se acerque a un templo cristiano para adorarle, o al que no haga una pausa en su camino y con una actitud humillada lo adore y le dé gratitud, porque Él es así, no se puede negar. Y entonces por eso vemos que multitudes y muchísimos reciben el don maravilloso de Cristo, pero muy pocos son los que lo siguen, los que lo adoran, los que lo asumen como su Señor y Salvador. Ahora, uno puede registrar con tristeza cómo en este momento, mis hermanos amados, hay muchas personas que se acercaron a Cristo, que abrazaron el cristianismo, pero que tienen una relación que está en ese nivel, buscando el beneficio de Dios. Y cada vez que se acercan a Él, no es tanto para darle a Él el honor, la honra, la alabanza, no es tanto para ellos rendir sus vidas a Él, sino esperando que Él traiga bendición sobre ellos. Y es una relación solamente vertical, pero en un solo sentido, de allá hacia abajo, y ni siquiera de allá para allá, porque no pedimos muchas veces para otros o por otros, no nos acercamos a Jesús tal vez por el beneficio del otro, sino solamente por mi necesidad, Y esta es una relación peligrosa que no edifica, que no bendice. ¿Sabe por qué? Porque esta relación lo único que hace es fortalecer mi individualismo, mi egoísmo. Y entonces nos encontramos con esa persona que siempre anda buscando bendición de todo nivel, espiritual, bueno, no tanto espiritual, bendición económica, bendición en su salud, bendición en que quiere tener un hogar bonito, quiere tener una relación donde no se pelee todos los días con mi pareja o con mis hijos. Entonces, mis hermanos, hoy tal vez el Espíritu Santo de Dios que está en esta palabra quiera confrontarnos. Ese es el primer nivel de relación. Ahora, todos empezamos por ahí, porque teníamos una vida en quiebra. Pero no pueden pasar los años y mirando al Dios milagrero, al Dios que yo abro mi boca y Él me la llena, al Dios que bostezo y Él me da. No podemos quedarnos ahí, mis amados. Tenemos que avanzar, porque como dijimos, si nos quedamos aquí, entonces seremos como esa multitud que llegó al siguiente día a buscar a Jesús. Pero Él sabía que esta gente no lo buscaba Él porque tuviera hambre espiritual, un deseo profundo de conocerlo, de querer oír esa propuesta sobrenatural, sino que ellos iban por lo material, por lo que perecen. Y lamentablemente, como dijimos, hoy hay iglesias que están llenas de ese tipo de creyentes que se quedaron en ese primer
nivel de relación. Yo me relaciono por el beneficio que recibo del Señor. Y dijimos que es peligrosa porque favorece el egoísmo, el individualismo, pero también es perversa, es nociva, porque en mi concepción estoy viendo un Dios que solamente lo busco para que me dé, para que me satisfaga. Y tal vez el día que yo no reciba el beneficio de Él, lo que yo busco, lo que yo pretendo, lo que necesito, tal vez ese día me voy de su presencia. Y es peligrosa porque no ha desarrollado en mí la capacidad de agradecer, que eso todavía es peor. ¿Cómo se siente usted en la vida cuando de pronto usted da y da y da y nadie le dice por lo menos muchísimas gracias? Qué detalle tan hermoso, tan lindo. Es una relación que no bendice a Dios, que no adora a Dios, porque es una relación en la cual no se está dispuesto a entregar nada para Él, en la cual no se está dispuesto a sacrificar algo por Él. Y si alguien de ustedes hoy está buscando al Señor solamente por un beneficio, le digo, atrévase a ir más allá. No te quedes a la orilla de la playa. Las multitudes se quedan a la orilla. Las multitudes se quedan ahí, no les interesa ir un poco más allá. Y lo hermoso es que cuando yo me estoy relacionando correctamente con el Señor, empieza a generarse dentro de mí un anhelo profundo de conocerlo, un anhelo profundo de saber quién es Él. Imagínese si el Señor hubiera encontrado a unos tantos en esa multitud que fue a buscarlo al otro día, de que lo querían seguir, de que querían conocer a quién era Él, por qué estaba aquí, que hubiera querido saber del discurso, de sus palabras, de su mensaje. Tal vez el Señor se hubiera sentido muy feliz. Está bien, usted y yo llegamos porque necesitábamos algo. Y el Señor fue tan bueno, es tan bueno, que Él nos prodigó ese bien que queríamos. Lo menos que nosotros podemos hacer es tener una correspondencia con Él y decirle: Señor, tú me lo diste, todo lo que yo necesitaba, hoy yo me rindo a ti. Ustedes recordarán ese episodio de Jesús cuando 10 leprosos lo vieron pasar y empezaron a gritar: Jesús, aquí estamos, te necesitamos, Señor. Y Él se acercó a donde estaban ellos. Y el relato dice que todos los 10 leprosos fueron sanados. Pero ¿qué pasó? Tan solamente uno de esos 10 se devolvió, se ahincó ante la presencia del Señor y lo adoró y le dio gracias. Y el relato no dice, pero yo creo que él fue mucho más allá y tal vez abrazó a Jesús. Y conociendo a nuestro Señor como Él era, no rechazó el abrazo de este leproso. ¿Sabe? Ese es el segundo nivel. Ese es el segundo nivel en la relación con Dios. Cuando yo me acerqué a Él y no me quedé con Él solo por el milagro, solo por el favor, sino que yo me acerqué a Él porque lo quiero conocer. Hay un texto en el Antiguo Testamento que a mí me llama muchísimo la atención y yo no le había puesto mucha atención hasta cuando me taladró los oídos, porque ahí entendí otro nivel más de relación. Y ese texto, mis hermanos, está en el Salmo 103, verso 7. Salmo 103, verso 7. Por favor, abran sus Biblias y lo corroboran conmigo. Salmo 103. Salmo 103, verso 7. Esto dice el salmista hablando de Moisés y de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto.
sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Quiero que usted vuelva y lo lea. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí el texto bíblico hace una diferencia entre el proceder de Dios con Moisés y el proceder de Dios con el pueblo de Israel en general. ¿Sí lo pudieron captar ahí? Y el texto dice que Dios, ¿qué hizo? Notificó a Moisés sus caminos. Y al pueblo de Israel le dio a conocer sus obras. Y es verdad, Dios a través de las plagas que trajo a Egipto, le dio a conocer al pueblo que él era un Dios todopoderoso. No solamente los egipcios lo conocieron eso, sino que también el pueblo de Israel. Y cuando estuvieron en el desierto, Dios les dio maná, les dio codornices, les dio agua del pedernal, sació la sed, suplió todo, pero también vieron el poder de Dios haciendo justicia debido a sus rebeldías. Y entonces lo que el salmista dice, al pueblo en general, Dios le dio a conocer sus obras. O sea, el pueblo se quedó en las obras. Nunca el pueblo vio a ese Dios y quiso ir más allá, sino solamente lo conocieron porque Él era bueno y misericordioso y les daba la comida, suplía la necesidad. Pero el texto dice que a Moisés le notificó sus caminos. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios le reveló a Moisés su carácter, el carácter de él, de Dios. ¿Verdad? Moisés fue más allá. Dios se dio a conocer a Moisés y Moisés se interesó profundamente en conocerlo. Por eso él tenía una comunicación tan diferente con Dios que la poca comunión que el pueblo tenía con Dios. Cuando nosotros estamos en el primer nivel, poco nos comunicamos con Dios. Las veces que lo hacemos es deme, traiga, alcance, apure. Pero Moisés pasaba noches, tal vez enteras, hablando con el Señor, diciéndole: Señor, por favor, ¿cómo manejo yo esta situación con este pueblo? Y ese es el segundo nivel, cuando usted empieza a conocer a Dios tal cual es. Y cuando yo empiezo a conocer a Dios, entonces también empiezo a conocer lo que Él piensa para el universo, lo que Él piensa para la humanidad, lo que Él piensa para las naciones, lo que Él piensa para mi ciudad, lo que Él piensa para mi iglesia y lo que Él piensa para mi vida personal. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Ese nivel ya es un nivel que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque Él ve que me estoy olvidando de lo material. Me estoy olvidando de mi estómago, de mi necesidad, y estoy avanzando y me estoy interesando en Él. Mira que el mismo Moisés, por ejemplo, él dijo lo siguiente: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso. Estamos hablando del carácter de Dios. Para Moisés, Dios es fuerte. El pueblo tal vez quedó también con ese concepto, porque dice: uy, si nos sacó de allá es porque tiene poder. Pero Moisés dice: es misericordioso y es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Quienes se están tomando apuntes, anota por favor Éxodo 34:6, fue la cita que nosotros leímos hoy. Como usted se da cuenta, de todos los israelitas, incluyendo a Moisés,
Él es el que más sabe de Dios. Sabe que Él es fuerte, poderoso, que es misericordioso, que es compasivo, que se demora muchísimo en enojarse. Es decir, que al Señor tiene que ser cosas tremendas para que le saquemos, perdón la expresión, le saquemos la piedra, ¿verdad? Y aparte de eso, Él está diciendo, y también yo conozco de ti que tú eres también justo, que hace justicia, que los que hacen el mal también tienen que responder delante de ti. Pues el conocimiento que tenía Moisés era mucho más profundo que el conocimiento que tenía el mismo pueblo en común. Cuando tú avanzas del primer nivel a este nivel, entonces ya nuestra vida empieza a cambiar porque estamos derrotando ese ego. Entonces mi relación ya no es vertical solamente y de un solo sentido de allá para acá, sino que es vertical en la medida en que Él me da, pero yo también le doy. Le doy mi tiempo, le doy mi contemplación, mi meditación, mi oración, todo. Y ya no estoy pensando solamente en mí, sino que ya también en este segundo nivel hay una relación horizontal, donde también ya estoy pensando en los demás. Estoy pensando en el otro. ¿Qué era lo que Moisés hacía? Moisés se desvelaba, Moisés sufrió por ese pueblo, Moisés lloró por ese pueblo, Moisés le pidió al Señor porque tuviera piedad y misericordia y no destruyera al pueblo por su maldad, por su rebelión. Él dijo, Señor, si es preciso, acaba conmigo, pero al pueblo, por favor, perdónale la vida. Esta es una relación muy, muy hermosa, ¿sabe? Porque en esta relación valoramos a Dios profundamente y valoramos también sus obras y lo adoramos a Él de corazón. Lo amamos ya no por un interés, sino que lo amamos es porque cada vez nos damos cuenta que sin Él la vida no es posible. Y yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿quién es Dios para ti hoy? ¿Cómo lo asumes? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Por qué te acercas a Él? ¿Para qué te acercas a Él? Qué hermoso que nosotros podamos decirle, Señor, hoy te estoy pidiendo un milagro en mi salud. Pero también sé que tú eres soberano y sé que tu voluntad es perfecta sobre mi vida. Señor, si tú me quieres sanar, te voy a dar gracias, te voy a adorar, te voy a alabar. Pero Señor, si tú no lo haces, yo te seguiré adorando. Yo te seguiré queriendo. Yo te seguiré sirviendo. ¿Y qué me importa si tú no me sanas? ¿Qué me importa, Dios, si tú no me das el viaje que quiero? Si tú no me das el auto que te pido, la moto, la cicla. Yo te quiero a ti. Porque es que si yo te tengo a ti, yo lo tengo todo. Si tú vas en ese nivel, yo le quiero felicitar. Yo lo quiero felicitar, pero también lo quiero retar a que avances al siguiente nivel. Este segundo nivel es bueno. El malo, el primero es perverso. Buscar a Dios solamente porque me dé, porque me llene las manos. El segundo nivel es bueno, pero el tercero es mejor. El tercero es mejor. Quiero invitarle para que usted mire Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, verso 23, 24.
Este nos va a pegar duro, mis queriditos. ¿Ya están ahí en la palabra? Muy bien. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero yo, dice Jehová. Quiero pedirles el favor que lo vuelvan a leer. Verso 23, 24 de Jeremías capítulo 9. Así dijo Jehová, no se alabe. Es decir, si alguien quiere vanagloriarse, si alguien quiere mostrar orgullo, dice, si alguien quiere mostrar orgullo, o si el sabio quiere mostrar orgullo en su sabiduría, dice, y aquel que es valiente quiere enorgullecerse de su valentía, y aquel que es rico quiere vanagloriarse por sus riquezas, dice, están perdiendo el tiempo. Si alguien ha de alabarse, ha de gloriarse, es en que me entienda y me conozca. Amén. En que me entienda y me conozca. Yo quiero quedarme con la palabra que me entienda. Hoy los hijos se quejan demasiado de que es que sus padres no los entienden, no los comprenden. Hoy hay parejas que se reclaman el uno al otro diciendo exactamente lo mismo. Es que usted no me comprende, es que usted no me entiende. Si usted me entendiera. Y a veces esa queja se ve en las empresas, allá en el lugar donde nosotros trabajamos. El Señor Jesús dijo, el rico no se alabe por su riqueza, ni el sabio por los conocimientos que tiene. Si alguien tiene que alabarse, es de que me entienda, de que me entienda. Pregunto, ¿usted ha comprendido a Dios? ¿Usted lo ha entendido a Él cuando las cosas le van mal? Porque cuando todo fluye, cuando todo Él nos lo da, nosotros somos felices y nos gozamos. Pero este nivel, este tercer nivel, se trata que en mi relación yo entiendo a Dios, yo lo comprendo a Él. Y entonces es cuando yo puedo decir, Señor, gracias, porque aunque tú no me respondiste esto como yo lo quería, como yo me lo había planteado, sin embargo, Señor, sé que detrás de todo esto y sé que detrás de ese no hay una bendición para mi vida. Y yo te entiendo, Señor. ¿Quién soy yo para reclamarte? ¿Quién soy yo para reclamarte? Entonces, ese es el último nivel, cuando yo soy capaz de entender a Dios, cuando soy capaz de aceptar su voluntad que es perfecta y que nos bendice a todos. Amén. Ese nivel hace que yo ya no le reproche a Dios nada. Hace que yo no lo reclame a Él absolutamente nada. En este nivel hace que yo esté contento como me vienen las cosas de parte de Él. Entonces, cuando yo estoy muy acomodado acá y Él me manda que me desacomode para ir a un lugar tal vez donde va a estar lleno de necesidad, yo tengo que decirle, Señor, tú lo dijiste, tú lo mandas, tú eres el rey, tú eres el jefe, yo soy tu esclavo. Señor, yo voy allá, cuésteme lo que me cueste. Pero sepa una cosa, que siempre que Dios te mueva de un lugar a otro, es para mejor, es para bien. Que tú estabas en un oasis y el Señor te llevó a un desierto.
Y justamente en ese momento, cuando la relación entre usted y él estaba en los mejores términos, no importa, acéptelo, porque Dios va a ser para algo mejor. Yo sé de los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que tengo pensamientos de bien y no de mal. Amén, mis hermanos. En este nivel yo soy una persona totalmente agradecida, totalmente rendida a Dios. Es más, disfruto esos no de Dios. Estoy contento con la vida que Él me ofrece todos los días para mí. Alguien dirá, ¿quién podrá llegar allá? Y de pronto alguno dirá, pastor, ¿y usted en cuál nivel está? Porque eso puede pasar, ¿no? Yo digo que en ese nivel, en ese tercer nivel andaron todos los discípulos de Jesús, todos los apóstoles de Jesús, porque ellos ofrendaron su vida en martirio por el Señor. Porque ellos dijeron, Señor, yo menguo para que tú crezcas. Y porque ellos tuvieron en poco la vida, porque amaban al dador de la vida. Porque ellos entendieron que el fin del evangelio y el fin de la relación de ellos con Dios era la vida eterna. Amén. Y sin descuidar el área material, físico, para ellos su prioridad fue agradar a Dios. Agradar a Dios. Entonces en este nivel no hay excusas. Quisiera ir a la iglesia, pero es que no puedo porque ¿quién me atiende el negocio? Quisiera ir a la iglesia, pero es que mi pareja es tremenda. Después es una peleadera todo el día. No, aquí ya no hay excusas. Yo en este tercer nivel soy una persona totalmente rendida porque entiendo a Dios perfectamente. Sé cómo Él actúa y yo sé que las decisiones que Él toma con respecto a mí o a mi familia, a mis cosas, a la iglesia, son lo mejor, son lo mejor. Entiendo que hay un Dios que nunca se equivoca conmigo. Entiendo que hay un Dios que se me lleva por el desierto, me acompaña en el desierto. Entiendo que si hay un Dios que me llevó al desierto, a la escasez, no va a dejar que mi estómago se pegue al espinazo. Siempre tendrá que darme una merienda. ¿Y cómo? No sé. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que les iba a dar carne, porque el pueblo pidió carne, Moisés se preocupó y dijo, Señor, son 600,000 de a pie, más los niños, más los ancianos. ¿De dónde voy a sacar? Dijo Moisés, ¿de dónde voy a sacar tanta carne para darle a esta gente? Y el Señor le dijo, ese no es problema tuyo, ese es problema mío. Pero pidieron carne, carne van a tener. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No por 5 días, ni por 10, ni por 15, ni por 20. Les voy a dar carne por un mes, por 30 días. Y van a comer tanta carne que ustedes van a trasbocar y hasta por la nariz se les va a salir la carne. ¿Y dónde estaban ellos? En un desierto. Y en un desierto mucha gente muere porque en el desierto no hay agua ni comida, pero el Señor Dios allí los sustentó. Amén. Si Dios me lleva a un lugar donde los recursos son escasos, Dios en nada me va a faltar, porque Dios es así. No sé si usted lo quiere aplaudir a Él en esta hora y darle a Él toda la gloria. De los tres es el más alto nivel de relación, porque comprendemos el porqué y el para qué de todas las cosas. Allí ya no hay crítica, allí ya no hay murmuración, hay un pleno sometimiento a Dios. Y entendemos que me dio COVID porque Dios quiso que me diera COVID. Y de paso estamos rompiendo argumentos de ese primer nivel, porque recuerdo que cuando yo empecé con las cosas del Señor me decían, no, es que a los cristianos no les pasa nada malo, y entonces yo creí que yo como cristiano no me iba a enfermar, y cuando llegó la enfermedad, qué problema, porque era poner en tela de juicio el discurso con mi realidad. Pero
este tercer nivel, yo entiendo que lo que le pasa al otro me puede pasar a mí. Pero de algo sí tengo que estar seguro, es que la victoria final me la va a dar Papito Dios, porque Él se comprometió con usted y conmigo. Amén. En este nivel hay total sometimiento a su preciosa voluntad. Y en este nivel caminaron casi todos los personajes de la Biblia. Moisés, José, Daniel, Aarón, todos esos personajes de la Biblia que aprendieron a conocer y a entender a Dios. Y no fueron implacables con Él. Ante una negativa de Él, ellos agacharon la cabeza y dijeron: Señor, yo tengo que aceptar porque es tu designio, porque es tu voluntad. Es en ese nivel donde usted y yo dependemos totalmente del Señor. En ese nivel también estaba un personaje bíblico que me imagino que a usted le enseña mucho y le ministra mucho su vida cuando lo lee. Y estamos hablando de Job. De Job, ese hombre oriental sabio. Cuando él estaba pasando el peor momento de su crisis, cuando él estaba pasando la situación más penosa de la vida, cuando había perdido hijos, bienes, y ahora había perdido la amistad y el respaldo de la esposa, mira lo que él dijo: desnudo salí del vientre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo reaccionará usted si algún día lo perdiera todo, incluida su salud? ¿Cómo reaccionaría usted ante Dios? A ese Dios que usted un día adoró hasta más no poder, a ese Dios que usted admira, en el cual usted se goza, ese Dios que le dio todo a manos llenas. ¿Cómo reaccionaría usted frente a ese mismo Dios si algún día Dios permitiera que se te quitara todo? ¿Podríamos reaccionar como reaccionó Job? Mis hermanos, yo creo que frente a esta inquietud, usted tendría que decirle: Señor, por favor, no me sometas a una prueba tan difícil como sometió a Job, porque yo no sabría cómo responderte. Pero lo que sí te pido, Dios, es que el día que tú veas que yo necesito ser pasado por el fuego, por el molino, no me dejes solo, porque yo voy a claudicar. No me dejes solo, porque yo te voy a fallar. En este nivel nosotros aprendemos a orar diciéndole a Dios: como me ayudaste ayer en esta situación tan complicada que estoy pasando, hoy que está amaneciendo, te pido que me des fuerzas y me tomes de la mano para sobrevivir otro día más con esta crisis. Amén, mis hermanos. Cuando se llega a ese nivel, es el máximo. Y ahí no solamente estamos adorando a Dios con palabras o con dádivas como una ofrenda, estamos adorando a Dios en una total relación de dependencia, de comunión con Él. Si no ha llegado allí, esa es la meta final. Es la meta final. Es entenderlo a Él y amarlo, aunque sus decisiones me hagan a veces sufrir. Pero ese sufrimiento va a ser para bien. Y el Señor dijo: yo no los someteré a una prueba de la cual ustedes no puedan resistir. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. 3 niveles
en la relación con Dios. Primero, es una relación por beneficio. La segunda es una relación por conocerlo, por saber de Él. Pero también es peligrosa si me quedo ahí, porque hay muchas personas que están en ese segundo nivel, ¿verdad? Quieren conocer al Señor, hacen cursos, se preparan y todo eso, pero les falta dar el paso al tercer nivel, que es donde hay una total rendición, una aceptación de su preciosa voluntad. Dios nos ayude, mis hermanos. Y ojalá que la meta sea llegar de verdad a vivir en ese tercer nivel. Ahí donde está, voy a pedirle que por favor cierre por un momento sus ojos y medita en esta palabra